Quiero compartir con usted mi opinión. ¿Cuántas veces nos preguntamos cuál debe ser el modelo de desarrollo para nuestro país? Algunos le apuestan solo a lo social y otros solo a lo económico. Algunos dicen que de esas dos cosas sale un excelente modelo. Costa Rica no tiene mucho que inventar. De los años 80 hacia atrás tenemos un ejemplo de éxitos en el campo social extraordinarios. Social, educación, salud y mucho más. A partir de los 80 empezamos a flaquear un poco en esos, pero demostramos una gran capacidad en la exportación, en la producción nacional, en el crecimiento económico, al punto que llegamos a tener hasta 5.000 productos de exportación. O sea, el costarricense muestra capacidad en el campo social y en el campo económico. Pues el giro que tenemos que hacer para los próximos gobernantes o para el actual, ¿por qué no? Todavía hay tiempo, es de pensar en una mezcla de esos dos modelos exitosos, que desgraciadamente no tuvieron intersección. Busquemos la intersección entre aquel modelo exitoso social que tuvimos con este modelo económico que demuestra que Costa Rica puede competir a nivel mundial y que puede hacer que su economía crezca. Esos dos modelos son el mejor ejemplo de que este país puede tener ilusión y esperanza de un mejor desarrollo. Esa es mi opinión. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Muy pronto, Decisiones, la revista, el análisis de la política nacional e internacional, las decisiones pendientes y las decisiones para soñar. Espérela, en abril. Decisiones, la huella de la política. La historia de la economía costarricense parece cíclica. Hay coincidencias en diferentes épocas. Y hay personajes que han representado toda una historia en la economía costarricense. Yo me atrevería a decir que en los últimos 40, 50 años hay una figura que ha sido relevante en la economía nacional. Para algunos toda una eminencia y dando el camino correcto del país en la economía, y para otros pues no les ha gustado el camino que tomó la economía costarricense, pero nadie puede dudar de la sapiencia de quien fuera presidente de la Junta Directiva del Banco Central, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, doctor de Economía,
don Eduardo Lizano Fay. Don Eduardo, un placer tenerlo aquí en Noches sin Tregua. Muchas gracias por la invitación. Le invito a brindar por nosotros, por el televidente y por nuestro país. Salud. Gracias. Don Eduardo, usted es un hombre con su pensamiento que ha influido mucho en la economía costarricense. Hay toda una escuela lisanista, por ponerle un nombre, de economistas en nuestro país que no solamente aprecian su conocimiento en la economía, sino que creen que usted es el hombre que marcó en mucho el camino de la economía costarricense hacia la apertura, hacia la participación, hacia el crecimiento. Otros detractores piensan que esto no es así y no comparten. ¿Cuál es su visión del aporte que ha hecho Eduardo Lizano a la economía costarricense? Bueno, en primer lugar hay que decir de que si bien yo he participado, como usted correctamente menciona, en los últimos 40, 50 años, pues no ha sido una participación solo mía, sino que muchas de las cosas que se hicieron eran resultado de personas que ya habían mencionado las cosas anteriormente y venían abonando el terreno, por así decir, para avanzar. Y que la continuación también de esas políticas se ve a otro grupo de personas. Pero efectivamente yo me he encontrado participando en temas que me parece que son importantes en estos, a partir de los 60, por así decir, después de que regresé graduado del extranjero, que fue a finales de la década de los 50, a partir de los 60 yo comencé a participar activamente en diferentes actividades, por ejemplo, en todo lo que se refería a la integración económica Centroamérica. Ahí a quien le debemos mucho de esto es a don Raúl G. Estrada, en la misión de don Chico Orlich. Él fue el que promovió la legislación para integrarnos al mercado común centroamericano, que al principio no se había hecho en la administración de don Mario Chandi. No se avanzó en ese campo, hubo que esperar a que llegara don Chico para que Costa Rica se integrara al proceso. Bueno, y ahí ya yo estaba en la Universidad de Costa Rica y como le digo, el capitán del barco en ese momento era don Raúl Gess. Bueno, y ahí Costa Rica entra a la integración centroamericana y es muy importante porque es la época en que se pone a funcionar lo que se ha dado a llamar el modelo de sustitución de importaciones. Costa Rica antes de eso era una economía agroexportadora básicamente. Exactamente. En el caso de la integración centroamericana comienza un proceso de industrialización, que ahí previo el padre de la CEPAL y otro Raúl quien más elaboró el tema del modelo de desarrollo hacia adentro, siempre le indicó a los centroamericanos que las economías centroamericanas eran sumamente pequeñas para tener un modelo nacional de desarrollo hacia adentro, como podían ser economías más grandes. Pero en el caso de Centroamérica, como éramos tan pequeños, había necesidad de que las 5 economías se integraran, para que el mercado común centroamericano tuviera una cierta dimensión que permitiera alguna industrialización razonable. Y parece que en esa integración centroamericana es donde únicamente hemos tenido éxito. Bueno, en eso hemos tenido éxito. Sí. Tuvimos éxito parcial, en el sentido de que en ese momento la economía costarricense sufrió un doble proceso. Uno, que era de un relativo aislamiento de la economía internacional gracias al proteccionismo que se utilizó, una barrera arancelaria. Pero por otro lado, un aumento de la competencia, porque con los países centroamericanos más bien abrimos las fronteras. Entonces, dentro de Centroamérica tenemos que competir más, con el resto del mundo tenemos que competir menos. Bueno, entonces ahí tuvimos un doble proceso. Y bueno, y ese modelo de desarrollo realmente hasta todos los años 70, hasta mediados de la década de los 80 del siglo pasado, se mantuvo ese modelo de sustitución de importaciones, que ese modelo no significó que los principales productos de exportación, le hace banano y café, se dejaran de tener la importancia.
Así que seguimos con elementos del modelo agroexportador y con elementos del modelo de sustitución de importaciones, ¿verdad? Ahora, este modelo comienza a ser agua, allá por los años 80, y entonces a mediados de, de la década de los 80, entonces Costa Rica comienza a tratar de llevar a cabo otro modelo de desarrollo, que es un modelo no hacia adentro, como era el modelo de sustitución de importaciones, sino hacia afuera, como era el programa de liberalización económica. Bueno, y en eso hemos estado de mediados del 80, ahora a mediados de esta década, los últimos 30 años, ¿verdad? Hemos estado prácticamente con un modelo agroexportador de liberalización. Es interesante lo que usted plantea, porque esa es la gran discusión que se presenta en el país. Algunos hablan mucho de los grandes éxitos que tuvimos en lo social antes del 80, mucho de un colchón que hasta la fecha nos sigue soportando en buena medida en educación, en salud, en otros temas. También se habla que a partir de ese momento muchos de esos temas, incluyendo la infraestructura, se abandonaron. Pero también cuando uno revisa del 80 en adelante, sería uno muy mezquino si no reconoce que el costarricense mostró una gran capacidad para la exportación, más de 4.600, 5.000 productos de exportación, sin tener petróleo, sin tener oro, sin tener esas riquezas naturales, pero sí con una gran creatividad. Usted encuentra el por qué esos dos modelos que son exitosos, el social, digamos, generado antes de los 80, y el económico, porque hemos llegado a tener, si no me equivoco, usted me corrige, hasta $14,000 de ingreso per cápita. Entonces eso demuestra que también hemos sido exitosos. ¿Por qué no hubo una intersección, por qué no hubo una confluencia entre ambos modelos que permitieran seguir con el desarrollo social que teníamos o que la gente valora tanto, que nos sostenemos pero no en las calidades de antes, y ese modelo económico que a todas luces ha sido exitoso también? Bueno, ahí el tema que me parece que es muy importante y que complica un poco el análisis, es de que el cambio de modelo que hemos hecho no ha implicado que los modelos anteriores los pasáramos al cajón de la basura, sino lo que hemos ido teniendo es una superposición de modelos, ¿verdad? Y todavía hoy en día hay las exportaciones de banano, usted decía, las de café un poco menos, ¿verdad? Pero ahora con piña, o sea, la parte agroexportadora ha seguido siendo importante, ¿verdad? Todavía tenemos elementos de la economía de sustitución de importaciones, ¿verdad? Que sigue vigente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de abrir la economía, nosotros no hemos hecho como lo hicieron otros países de América Latina, por ejemplo, de vender las empresas estatales, ¿verdad? Aquí no, los bancos siguen siendo estatales, lo que permitimos fue la competencia con banca privada, pero no se nos ocurrió vender los bancos, ¿verdad? Cuando abrimos el monopolio de seguros, no vendimos el Instituto Nacional de Seguros, ¿verdad? Sigue como empresa estatal, ¿verdad? Cuando se plantea lo del ICE, tampoco nadie plantea hacerlo del ICE. Correcto, entonces uno diría, no, es que si es un modelo totalmente, para usar la jerga actual, neoliberal, deberíamos haber más bien vendido a esas empresas como hicieron algunos países de América Latina. No, nosotros hemos seguido ahí a un modelo o un conjunto de políticas económicas y sociales que son como un híbrido en donde encontramos elementos de diferentes modelos funcionando en forma simultánea. A veces son contradictorios, ¿verdad? Pero el hecho concreto es de que políticamente hemos decidido llevar a cabo nuestras políticas económicas y sociales de una manera híbrida. Con la universidad, que tiene un monopolio, las universidades públicas, decidimos permitir universidades privadas. En el caso de la salud, tenemos ya hospitales y clínicas privadas, a la par del desarrollo estatal que tenemos y que mantenemos, ¿verdad? O sea, por eso es que es difícil hablar en Costa Rica de si un modelo como tal ha fracasado o ha tenido éxito, porque lo que tenemos es una especie como de combinación de políticas, de diferentes modelos. Ahora que usted decía la palabra neoliberal, es muy posible que para algunos usted sea, los detractores de don Eduardo Lizano, para algunos usted sea el padre o el abuelo del neoliberalismo en Costa Rica. Algunos lo plantean desde esa perspectiva. Y tratan de pasar factura a algunas decisiones que se tomaron y que sienten que ha afectado lo social a Eduardo Lizano. ¿Qué respuesta tiene usted a esa gente que lo define usted como el padre del neoliberalismo en Costa Rica? Bueno,
A mí me parece que es siempre complicado tratar de encasillar a la gente. Pero nos encanta, pero nos encanta. Y como digo, si queremos hablar de neoliberalismo, hablemos de neoliberalismo, no hay ningún problema. Pero lo que le quiero decir es que esas ideas venían desde atrás. Hay un seminario que hizo la ANFE en el 78, 79, creo que Miguel Ángel Rodríguez estaba de presidente de la ANFE en ese momento, en donde hubo una discusión muy importante del aperturismo, de la economía abierta, en donde don Claudio González Vega ahí tuvo un cambio de impresiones con Carlos Manuel Castillo, que Carlos estaba más del lado del modelo de sustitución de importaciones, Claudio estaba más del lado modelo de apertura, y desde ahí veníamos, ¿verdad? Así es de que cuando en el 85 me tocó a mí en parte llegar a funciones no académicas, sino ejecutivas, bueno, ya había un terreno recorrido importante. Además de que en ese momento todavía teníamos la crisis del 81-82, bueno, y entonces en ese momento llegamos a una crisis muy, muy seria, en donde habían condiciones propicias para introducir modificaciones importantes, porque la crisis había producido una serie de problemas sumamente complicados. Así que las condiciones internas para aplicar algunas de las medidas de las cuales se había venido hablando era una situación política propicia para hacerlas. Ahora, en eso mismo, hace algunos programas, 2 programas atrás, hablaba yo con unos economistas, con Carlos Palma y Max Soto, en relación a que en Costa Rica hay números en rojo, pero también hay números que sonrojan. Por ejemplo, el tema de la pobreza, da vergüenza, eso sonroja, ¿verdad? Que no hayamos disminuido la pobreza. Y lo digo porque, ¿cómo es posible que hayamos aumentado en ese ingreso per cápita y la pobreza se estancó? Y es posible que no se haya estancado, sino que haya aumentado en números absolutos. ¿Dónde encontraría Eduardo Lizano, conocedor de los últimos 40, 50 años de la economía costarricense, el gran problema de no haber logrado establecer una disminución de la pobreza? Bueno, ahí hay un tema que a muchos de los amigos les cuesta procesar. Mantenemos una pobreza equivalente al 20% de las familias. Bueno, pero lo que hay que tener en cuenta hoy en día es de que los pobres de hoy son mucho menos pobres de los que eran antes. Si usted toma la cantidad de gente que tiene agua potable, la cantidad de gente que tiene radio, que tiene televisor, que tiene acceso a una cantidad de cosas que no tenían antes, claro, siguen siendo pobres por las definiciones que tenemos de la línea de pobreza. Pero en eso hace unos días un estudio que sacó el INEC, que hace un estudio cualitativo sobre la pobreza, terminaba dando un aumento más alto de la pobreza, contemplando el acceso a salud, a educación. Entonces, el margen que daba a ellos casi que terminábamos sacando, porque me acuerdo que lo hice, entre lo numérico y lo cuantitativo, terminaba en un promedio de un 33% de pobreza, o sea, más bien era mayor. Sí, claro. Ahora, ahí las dificultades cualitativas en cuanto al nivel de vida, hoy en día, por ejemplo, la distancia que hay entre los hogares y las escuelas son mucho menores de lo que eran anteriormente. Eso es cierto. Bueno, y todo eso nivel de vida. Los servicios de salud se han expandido mucho. Ahora, pero eso no es excusa para decir, como usted dice correctamente, que nos debemos sonrojar de que no hayamos sido capaces de reducir la pobreza, ese 20%. Un país con el ingreso per cápita que tiene Costa Rica, deberíamos tener una pobreza de un dígito y no del 20%. Ahora se la planteo diferente. Si estamos produciendo más, si tenemos un mejor ingreso per cápita, me imagino, usted me corrige, que también los gobiernos han tenido más recursos para poder combatir la pobreza, la mala atención en salud, mejorar la educación. Sí, claro. El gasto, es la lógica, ¿verdad? El gasto público ha ido aumentando, no tanto como algunas gentes quisieran, ¿verdad? Bueno, pero ha habido un aumento importante. Entonces hemos estado botando dinero. Hoy estamos invirtiendo más el dinero. Bueno, ahí tiene usted a los amigos de París, OCDE, que decía que lo importante no es la cantidad de recursos que estamos destinando a la educación, sino a los resultados que tenemos. Bueno, y claro está, tenemos también una queja generalizada de que tenemos un Estado frondoso desde el punto de vista
de toda la organización institucional y sin embargo nos quejamos de los servicios públicos, de la eficiencia y de la eficacia que tenemos en el gasto público. Móvete, hey, no te vayas a sentar. Lávate la pereza, sacudí el esqueleto y échate a andar. En tu casa, en la oficina, con el perro, la vecina, en el parque o la piscina, hey, de cabeza en una esquina. Con la cleta o sin chaqueta, con cadera en patineta, escalando, caminando, con una pata saltando. Móvete, tico, móvete, hey, móvete, tico, móvete. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Hablaba del OCDE, a mí me llama la atención porque seguramente, y usted hizo un muy buen artículo, lo recuerdo, de cómo nos miraban desde afuera, creo que más o menos se llamaba. El Banco Mundial. El Banco Mundial, pero también cuando yo oigo a doña Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario, por ahí de octubre también, cuando dice Costa Rica tiene un sólido desempeño, tanto desde el punto de vista económico como social, y oímos al Fondo Monetario, ¿verdad?, diciendo lo mismo. Entonces dice uno, bueno, entonces no estamos tan mal, ¿verdad? Entra uno en confusión como esos organismos internacionales, que no sé si será por cortesía, por amabilidad, que nos dicen que tenemos un sólido desarrollo social y económico, pero al interior de nuestro país la percepción es totalmente diferente. Sí, y yo creo que la percepción nuestra va en la dirección correcta. En este sentido, si se nos compara con otros países, ¿verdad?, sobre todo vecinos o latinoamericanos, ¿verdad?, entonces, claro está, me parece que nuestros indicadores económicos y aún sociales, aún y cuando algunos campos nos han ido alcanzando, todavía seguimos teniendo instituciones democráticas, una organización política, y desde ese punto de vista pues, estamos bastante mejor que otro conjunto de países. Sí, el Banco Mundial inclusive dice, el modelo de desarrollo y un informe de Costa Rica, de bueno, excelente. Así es. Entonces, es sobre confusión, ¿verdad? Ese es el subtítulo que utilizaron. Me parece que es un tanto exagerado, ¿verdad?, porque si nosotros nos metemos ya aquí dentro de nuestras fronteras, ¿verdad?, es decir, vemos que la cosa no está caminando no solamente como debería, sino como podría avanzar. Unas cosas que le molesta a uno es ver el esfuerzo que no tendría que ser muy grande para que Costa Rica
pudiera avanzar y progresar social y económicamente mucho más de lo que lo estamos haciendo. Eso me gusta. ¿Por qué no es tan grande? ¿Dónde deberíamos enfocar las baterías? Vamos a ver, cuando usted ve otros países con los problemas que tiene, países amigos, vecinos nuestros, por ejemplo, todo el problema indígena en un país como Guatemala y como lo han manejado, el problema de las maras en Salvador, militarismo en otros países centroamericanos, y lo compara con el tipo de problemas que tenemos, esos países van a tener no sé tienen problemas. cuántos décadas se van a llevar para poder resolver sus problemas. En cambio, a Costa Rica aquí con 3 o 4 empujoncitos o empujones. Bueno, cuénteme los empujoncitos. ¿Cuáles empujoncitos? Podríamos avanzar mucho más. Sí. Mire, ahí por lo menos en el plano económico, ¿cuáles son los empujoncitos? Bueno, tenemos algunos inmediatos, bueno, la manera como hemos estado manejando las finanzas públicas en los últimos 7 años, una cosa por el estilo, o 6 años, es un problema importante, porque no hay posibilidad de desarrollo sin un Estado eficiente que funcione. El desarrollo es, hasta cierto punto, obra de una yunta de bueyes, de un sector privado también eficiente que empuje adelante, y un sector estatal y que los dos deben tirar simultáneamente en la misma dirección para sacar la carreta del desarrollo. Bueno, y es que no tenemos ese sector público. Me da a mí la impresión que desde muchos puntos de vista se ha transformado en parte del problema en vez de ser parte de la solución. Bueno, ahí tenemos un problema, y que no es un asunto solamente de la cantidad del gasto y los ingresos, no, es un problema gerencial y de capacidad de ejecución. Cuando yo veo a la señora Lagarde hablando, yo no sé si, bueno, usted la conocerá seguramente, si ha estado alguna vez ella en Costa Rica, yo imagino que no. Que yo recuerde, no. Sí, yo no creo, pero habla con una seguridad, y bueno, si es la directora del Fondo Monetario Internacional, tendrá, ¿qué?, 150 países, no sé cuántos países tendrá que ver, y cuando nos dicen, pero en relación a eso, que es un país sólido en su desempeño, dice, pero persisten desafíos, situación fiscal para la sostenibilidad de lo social y la confianza del inversionista. ¿Cuál es su comentario alrededor de esto? Bueno, a mí me parece que las finanzas públicas es algo sumamente importante, porque es verdad que el gobierno es ineficiente y que con los mismos recursos podrían hacer más. Pero ella dice lo contrario, dice, ingresos tributarios son relativamente bajos en comparación de otros países. Sí, bueno, pero ya cuando uno comienza a meter la seguridad social, etcétera, bueno, y supongo que todavía habrá posibilidades de aumentar en algo los ingresos. Pero lo que pasa es de que el Estado no puede cumplir o no está cumpliendo tareas fundamentales para el desarrollo. El caso patético es el de la infraestructura, en donde tenemos varios centenares de millones de dólares de préstamos concedidos que no los estamos utilizando. Sí. Y según los entendidos, el sistema de carreteras se ha desmejorado mucho. Hay una cantidad de puentes que no hemos los más viejos nos damos cuenta a simple vista de que eso es cierto. Etcétera, etcétera. O sea, tenemos un problema no solamente de necesidad de nuevos ingresos y de ciertos recortes en lo que se llaman disparadores del gasto público, pensiones y algunos salarios, pero no solamente eso, sino necesitamos la eficiencia en cuanto a la manera como gastamos. Pero en eso ve que interesante, lo que digo yo, que la señora Lagarde del Fondo Monetario dice que los ingresos son relativamente muy bajos, pero por otro lado el Banco Mundial en ese modelo de desarrollo que dicen de bueno excelente, dicen que el gasto social de 21% es de los más altos de América Latina. Entonces, como que no se ponen de acuerdo los organismos internacionales en si es bajo o alto los impuestos en Costa Rica. Bueno, el gasto social es de los más altos de América Latina, cuando uno ve lo que es educación, salud y otros gastos sociales como pensiones. Pero todavía se insiste en que algunos de los impuestos, unos porque no los cobramos eficientemente, otros porque tienen unas tasas que todavía podrían revisarse. Ahora, pero lo que a mí me parece importante es un poquito viendo hacia el futuro. A mí me parece que
poco la política económica y el modelo, si se quiere, que lo tenemos hace 30 años, ¿verdad? Bueno, me parece que ya después de 30 años deberíamos hacer un alto en el camino, ¿verdad? Es inevitable revisarlo. ¿verdad? Hay cosas que antes eran importantes, ahora son menos importantes, ahora hay cosas más importantes que no eran importantes hace 30 años. ¿verdad? Bueno, y me parece que ahí deberíamos hacer un alto en el camino. Hay gente que dice, mire, ese modelo de desarrollo no sirve para nada, a lo que hay que hacer es desecharlo y traer otro. Otra gente que dice, no, tiene cosas que son importantes, lo que tenemos que hacer es revisarlo, remozarlo. Y en el tema del Tratado de Libre Comercio se vio eso, ahora, esa discusión casi empatada en el modelo. ¿verdad? Ahora, lo que sucede es que, vamos a ver, no nos ponemos de acuerdo en cuanto al qué, porque usted ve, hay gente, y toda esta gente importante, que lo que quiere es modernizar la agricultura nacional. Y no solamente que avancemos más en la agricultura de exportación, en donde hemos sido exitosos, sino que también en la agricultura para el mercado interno. Bueno, entonces se nos habla, ya por suerte se habla menos de soberanía alimentaria, que era de producir en el país todo lo que consumimos, pero estamos hablando de seguridad alimentaria, de ver que haya ingresos. Sí, que chocaban los dos conceptos. Hay otra gente que dice que tenemos que seguir adelante con el proceso de industrialización, y que tenemos que evitar lo que ha sucedido en algunos países que han tratado de brincar de una economía agrícola directamente a una economía de servicios. Que no, que hay en intermedio está el sector industrial y que deberíamos poner énfasis en industrializarnos todavía más. Otra gente dice que tenemos que seguir poniendo énfasis en los servicios de primera generación, que son los call centers y los back office y ese tipo de cosas, pero que además de eso tenemos que ir a los servicios de segunda generación, que es todas las tecnologías de información, con lo que eso significa. Bueno, y hay gente que todavía dice que tenemos que ir a una economía del conocimiento, y de la tecnología. De tecnología, entonces nos hablan de la robotización, de las nanotecnologías, de las biotecnologías, etcétera. Estamos disparando para todo lado. Por eso, entonces, pero fíjate que todavía es más complicado, porque no solamente tenemos una necesidad de hacia dónde dirigir el barco, sino que se ponen ciertas condiciones básicas para la ruta del barco. Tenemos que ser amables con el medio ambiente. Es que cualquier ruta que sigamos, tenemos que ser amables o sea, cuidar recursos naturales, sobre todo el agua, contaminación, biodiversidad. Que tenemos que ser inclusivos, en el sentido que queremos que los 81 cantones del país se beneficien del progreso y del avance. Que tenemos que ser inclusivos desde el punto de vista del género, también, para darle a las mujeres la posibilidad de participar, no solamente en la parte laboral, sino en la parte cultural, social, etcétera, etcétera. Pero además de eso, queremos que el desarrollo que tengamos sea gran generador de empleo. De empleo, bueno, para absorber el aumento anual debido al crecimiento demográfico, pero tenemos un desempleo alrededor del 10% en este momento, y ahí, además de la cierta migración que tenemos todavía, pero ahí tenemos los que llaman ni, los que ni trabajan ni estudian, cómo incorporar esa gente. Bueno, entonces... Y están los millennials también, bueno, está grande el tema. Entonces, fíjate que no solamente tenemos 4 o 5 actividades en donde querríamos enrumbar, sino tenemos también una serie de condiciones que sean cual sea el rumbo que le demos, queremos que esas características se satisfagan. Pero ahora, ¿qué diría Eduardo Lizano sobre eso? Usted me ha planteado eso, que unos quieren y otros quieren, ¿sí? Pero su percepción, ese hombre que ha influido tanto en la economía nacional en los últimos 50 años, ¿qué diría sobre esos caminos? ¿Cuáles son los caminos que deberíamos seguir? O sea, ¿cuál sería su recomendación? Usted está fuera del escenario político, uno lo podría ver sobre el bien y sobre el mal, lo que usted va a plantear. Bueno, a mí lo que me parece es que deberíamos estar atentos a las oportunidades que se van presentando, o las oportunidades que seamos nosotros capaces de crear, en diferentes sectores de la economía. Me parece que tratar de amarrarnos a uno solo, me parece que sería una equivocación, porque no podemos tener ventajas en todo, y tampoco podemos asumir los riesgos
de que, Sí, que mucho abarca, poco aprieta. y que nos enrumbemos en un solo camino, o sea, poner todos los huevos en una canasta. Si resulta que nos equivocamos violentamente. Entonces ahí lo que me parece a mí es tener flexibilidad para ir aprovechando las oportunidades conforme se van enfrentando. Dos ejemplos, no sé, hace algunos años nadie pensaba que Costa Rica podría llegar a ser tal vez el principal exportador del mundo en piñas, ¿verdad? Sí, para hablar del sector agropecuario. Pero nadie hubiera pensado en tener aquí un clúster de productos médicos. Y hoy en día ya tenemos, no sé, 30 o 40 empresas, ¿verdad? Unas extranjeras, otras locales, dedicadas. Bueno, y así en el futuro es imposible de predecirlo. Lo que sí es importante es tener la capacidad para ir aprovechando esas oportunidades. Esto lo que significa también es de que cada uno de esas actividades o sectores requiere medidas de política económica que no necesariamente sean iguales. Por ejemplo, la cantidad o el tipo de incentivos que requiere la agricultura no son los mismos que requieren los servicios, y los incentivos que requieren los servicios no son los mismos que requiere la industria. Entonces, una de las tareas importantes que tenemos es revisar el sistema de incentivos que tenemos, que se diseñaron en el 85, se han ido modificando con la ley de zonas francas y la revisión de la ley de zonas francas. Esa es una tarea que nos queda por hacer, de sentarnos para ver si logramos medio ponernos de acuerdo en cuanto al qué, ¿verdad? ¿Y quién tiene la culpa? ¿Los políticos o los economistas? Porque me da la impresión de que se le está recargando mucho, y usted que fue presidente del Banco Central, a que todo el control o toda la mejora en la economía dependa únicamente del Banco Central, y que los políticos, ya sea en la Asamblea Legislativa, ya sea en el Ejecutivo, no están tomando las decisiones también que se requieren para ser un pie amigo del Banco Central, porque el Banco Central no lo puede solucionar todo. No, el Banco Central puede hacer algunas cosas, ¿verdad? Algunas veces las hace bien, otras veces, como toda institución humana, pero evidentemente que nos aprieta el zapato en otras partes, ¿verdad? Bueno, todo eso de las finanzas públicas, bueno, ahí el Banco Central no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es llamar la atención de que hay un problema y que hay que resolverlo cuanto antes, ¿verdad? Todo lo que se refiere a la parte de productividad ligado con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, bueno, ahí es otro campo. La política que se siga en el Consejo Nacional de Salarios, en cuanto a la política de salarios, es otro campo en donde el Banco Central tiene poco que hacer, ¿verdad? Y todas esas son piezas de un rompecabezas, ¿verdad? Que ahí lo que nos lleva es de que tenemos un problema no solamente serio en cuanto al qué, sino que tenemos un problema muy complicado en cuanto al cómo. Porque una cosa es, si nos logramos poner de acuerdo en qué hacer, en cómo hacerlo. Bueno, y ahí caemos también en un problema que ya es en gran parte de carácter político mucho más complicado. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Móvete, tico, móvete, hey, no te vayas a sentar. Lávate la pereza, sacudí el esqueleto y échate a andar. En tu casa, en la oficina, con el perro o la vecina, en el parque o la piscina, hey, de cabeza en una esquina. Con la cleta o su chaqueta, con Adele en patineta, escalando, caminando, con una pata saltando. Móvete, tico, móvete, hey, móvete, tico, móvete.
En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Muy pronto, Decisiones, la revista, el análisis de la política nacional e internacional, las decisiones pendientes y las decisiones para soñar. Espérela, en abril. Decisiones, la huella de la política. Alguna gente decía que el Banco Central nuestro, a diferencia de la FED, que es como el Banco Central de los Estados Unidos, se preocupa solo por la inflación y no se preocupa por la generación de empleo. ¿No debería en algún momento, alguna vez intentó hacer un cambio en la Asamblea Legislativa para que también el Banco Central tuviera injerencia en el empleo? ¿Qué le parece a usted esa idea? Bueno, mire, allí, vamos a ver, y hay diferentes puntos de vista, claro está. Uno es que el Banco Central, en el tanto que tenga la inflación bajo control, en el cual y que se tenga una cierta estabilidad del tipo de cambio, bueno, que esa es la mayor y mejor contribución que el Banco Central puede hacer para el desarrollo económico del país. Y que entonces, en el tanto que el Banco Central haga esas dos cosas, bueno, ya le podemos decir, calificación 9, y ya hizo la tarea. Pero mi amigo Keynes decía que había que dejar que un poquito creciera la inflación para generar empleo. Bueno, ahora, otra gente, hay otra gente que dice que el Banco Central, además de hacer eso, en algunas circunstancias tiene la oportunidad de tratar de hacer un poco de más. Por ejemplo, cuando la inflación es muy baja, bueno, el año pasado fue menos 1, bueno, entonces ahí el Banco Central puede tener en periodos relativamente cortos la posibilidad de tratar de empujar un poco la economía en el entendido de que el Banco Central solo, de que las medidas que puede tomar el Banco Central pueden surtir algún efecto. Pero no le hacen caso, vea el tema de la disminución de las tasas de interés. Bueno, pero ningún banco le hizo caso, ni los públicos ni los privados. Sí, lo que quiero decir es de que a mí me parece que no debemos cifrar demasiadas esperanzas en el Banco Central fuera de sus tareas principales, pero que en ciertas circunstancias, en donde la inflación internacional es muy baja, la inflación nacional es baja, donde tenemos reservas monetarias internacionales, por algún tiempo y de alguna manera el Banco Central podría intentar empujar la carreta a sabiendas de que el Banco Central solo no puede empujar la carreta, pero por lo menos el Banco Central estaría diciendo, bueno, yo estoy haciendo lo que puedo, si otras instituciones no cumplen con lo que ellos hacen, bueno, ya se complica. Ya no podemos hacer. Ahora, usted lo podemos definir perfectamente como liberal y Claudio Alpizar es socialdemócrata de tercera vía. Le gusta el mercado y le gusta el Estado. Pero igual que usted, o que la gente que se define como liberal, yo en estos momentos no creo en la posibilidad de más impuestos, a menos que sean en algunas áreas donde no se está tasando ningún impuesto. Me parece que es inoportuno desde la perspectiva de que nuestro gobierno actual no ha demostrado una contención en los disparadores del gasto, cargar a los que han venido sosteniendo los impuestos con más impuestos, qué sé yo, el mismo IVA que se mantenga en 13 o se suba a 15, y hay otras áreas en donde sí hay gente que está muy confortable porque no hay impuestos. ¿Cuál es su opinión alrededor de los impuestos? Bueno, a mí me parece que en el barrial en que estamos metidos, tenemos la carreta de las finanzas públicas, me parece que vamos a tener que hacer ambas cosas. A mí me parece que tanto del lado de los ingresos, en lo que se refiere a cobrar mejor los impuestos, a evitar la evasión, bueno, y en el ajuste de algunos impuestos, bueno, me parece que pasar del impuesto de ventas al IVA me parece que aún técnicamente es una medida muy necesaria, sobre todo para poder cobrar mejor otros impuestos, porque el impuesto del IVA permite más el control cruzado,
En el impuesto sobre la renta hay ajustes y reformas que habría que hacer, ¿verdad? Pero me parece que no hay posibilidades, me parece, políticas de hacer eso si simultáneamente no se hace algo en el lado de los disparadores del gasto público. Y la gente tiene mucho miedo de que suban los impuestos y que dentro de 3, 4 años estemos otra vez en la misma situación. Entonces ahí es donde entra también la necesidad de algunas reglas fiscales, ¿verdad? El Poder Ejecutivo acaba de enviar un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Legislativa sobre reglas fiscales que lo que pretende es precisamente evitar que esto se repita, es un control que se repita en un futuro. O sea, ahí sí me parece que hay necesidad de hablar de un paquete de cosas, ¿verdad? Y que unas no van a avanzar mientras no avancen nosotros. Me parece que si el gobierno solo pone énfasis, ¿verdad?, en el aumento de los ingresos, ¿verdad?, y no pone suficiente énfasis en lo demás, claro, que el gobierno va a decir, mire, ya yo envié los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, y las reglas fiscales es el último. Bueno, pero no basta con enviar los proyectos a la Asamblea Legislativa. Eso requiere, bueno, y los políticos lo saben, una gestión, sobre todo el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Presidencia, permanente en la Asamblea Legislativa, porque estamos hablando de cosas gordas, en donde hay intereses, se están tocando intereses importantes. Bueno, y algunas de esas medidas, todos tienen la razón parcial, los que están a favor y los que están en contra. Se requiere balancear costos y beneficios de los diferentes grupos sociales, etcétera, etcétera. Ahora, don Eduardo, en esa indecisión de tomar medidas, todos los años vendrá el presupuesto y hay que financiarlo. Y hemos ido optando a financiarlo y con crédito, ya sea crédito interno, ya sea crédito externo. Algunos créditos externos, como usted lo bien lo planteaba al principio, durmiendo el sueño de los justos sin ejecución y pagando intereses sobre esos préstamos. ¿Hay algún riesgo en extremis de ese crecimiento de nuestra deuda a corto plazo, mediano plazo? Bueno, el endeudamiento externo, claro, o sea, que tiene un peligro importante. El endeudamiento interno también tiene un problema. Desde el punto de vista interno, es cuanto más necesite financiar el gobierno, más se van a presionar las tasas de interés internas, con lo cual afecta la disponibilidad de crédito o el precio del crédito para el sector privado. Bueno, entonces ahí vamos a tener un posible impacto en el crecimiento. Y el endeudamiento externo, tanto en el sector privado como en el sector público, el peligro que tenemos es de que si en algún momento, debido a lo que digan las calificadoras, nos siguen rebajando la calificación de los títulos de Costa Rica, esa disminución en el valor de los títulos de Costa Rica en el extranjero puede tener consecuencias también importantes, porque hay bancos que tienen inversiones en esos títulos, que los tendrían que revalorizar al nuevo precio que tengan esos títulos del mercado internacional. Hay bancos que tienen líneas de crédito en el extranjero que las van renovando. Si debido a la falta de calificación de Costa Rica nos dejan de renovar esas líneas de crédito, se pueden ver en dificultades. Bueno, entonces yo no veo, desde el punto de vista del gobierno central, no veo mucho problema en el sentido de que el ministro de Hacienda de turno no va a dejar de pagar la planilla de la próxima quincena y va a pagar las tasas de interés que sean para él políticamente. Entre dejar de pagar una planilla y pagar una mayor tasa de interés, va a pagar los intereses. Dice Martín Wolf, el director del Financial Times, periodista y creo que economista también, de que la crisis no ha pasado, la crisis de 2007-2008 que todavía está ahí pululando, y que uno de los grandes efectos fue la deuda, ya no la deuda interna o la deuda externa del Estado, sino la deuda privada. Claro. Fue uno de los grandes promotores. ¿No siente usted que en Costa Rica eso aumenta con las tarjetas de crédito, los créditos para automóvil, para casa? ¿No hay un exceso de endeudamiento privado en nuestra economía que pueda estar recalentándola? Bueno, yo no sé si es excesivo o no, pero lo que me preocupa es de que no tengamos suficiente información de cuál es el endeudamiento que tiene el sector privado de Costa Rica directo en el extranjero.
no necesariamente a través de nuestros bancos, ¿verdad? Porque esa información sí la tenemos, ¿verdad? Pero hay empresas costarricenses que tienen créditos de proveedores o que tienen créditos para hacer sus importaciones, ¿verdad? Bueno, y ese crédito, ¿verdad? Que son empresas que operan en Costa Rica, y que tienen créditos no en los bancos del extranjero, sino a través de casas proveedoras, ¿verdad? Es el monto de esa deuda, que es una deuda privada, y claro, que de nuevo, en el tanto que los calificadores aumenten el riesgo país que representa Costa Rica. Que lo han venido aumentando. Lo han venido, bueno, y todavía lo pueden aumentar bastante más, implique que la casa proveedora le diga, bueno, mire, ya no le puedo seguir dando el crédito que le había dado hasta ahora, o le puedo dar solo la mitad, bueno, y que ponga entonces a una serie de empresas costarricenses en dificultades importantes. Por ahí es donde me parece... Por eso es que usted dice, por ahí lo leí en algún lado, de que usted no es optimista. Por ahí lo leí hace unas semanas. Vamos a ver... Con la situación de la... Entonces me acordé de mi buen amigo Manuel Zúñiga García, también economista, que dice, la vida sigue igual y la economía también, en relación a esa preocupación. Sí, bueno, no, a mí me parece que todos debemos tratar de ser optimistas, ¿no? Alguien decía por ahí que es obligación ser optimista. Yo lo que veo es que en las actuales circunstancias es difícil ser optimista, me parece. Parte de los temas que me parece que deberíamos estar meditando es, bueno, ¿qué vamos a hacer en el 18? Si el déficit fiscal en el 16, 17, 18 sigue siendo alrededor de un 6% del producto. Bueno, entonces, porque cada vez que posponemos la solución de este problema, cada vez el costo de resolverlo va aumentando. Bueno, y eso es lo que lo hace usted, tener sus dudas. Bueno, porque a mí me tocó vivir la crisis del 81-82, ¿verdad? Cierto. Las circunstancias son muy diferentes. Hoy en día, sobre todo gracias a la Reserva Monetaria Internacional que tenemos, el banco está en mucho mejor posición para hacerle frente a una demanda de dólares. Tenemos un sistema de supervisión y de regulación financiera mucho mejor de lo que teníamos anteriormente. Bueno, así es que es muy bien. Pero en ese momento, desde el 79, 80, se venía advirtiendo de las dificultades que teníamos, y la situación se nos fue de las manos. Políticamente el país fue incapaz de resolver el problema que teníamos. Después de que pasó la crisis, a partir de mediados del 82, entonces ya sí, trabajadores, empresarios y políticos ya se sentaron, pero ya había pasado la crisis. Bueno, es que era una crisis... Sí, era tomar decisiones en momentos de crisis, ya, no previniendo la crisis. Claro, el tipo de cambio ya se nos había ido del 8.60 al 40. El déficit fiscal era 15, 16%, incluyendo las empresas estatales. El desempleo era tan alto como lo tenemos hoy en día. Todas las fuentes de financiamiento externo cerradas. El Banco Mundial, el Fondo Monetario. Lo único que estaba abierto era la idea del gobierno de Estados Unidos. Una deuda externa que nos llevó hasta principios... aquel famoso plan Brady en el 89. A principios del 90 fue que logramos renegociar eso. Desde el 82, casi 8 años nos llevamos en eso. Bueno, nadie debería... Tenemos que aprender de aquella lección. Arriesgarse a que se nos vaya ahora otra vez la situación de las manos. Don Eduardo, un honor tenerlo aquí en Noche Sin Tregua. Para mí ha sido un placer tenerlo. Repito, como empecé el programa, estoy convencido de que usted es un referente de la economía costarricense de las últimas 5 décadas. Y ya le digo, no sé si como dicen algunos hayekianos o keynesianos, si habrá lisanistas en Costa Rica, pero estoy seguro que sí los hay. Muchas gracias. Yo espero que no sean muchos. A ustedes agradecerles la presencia, recordarles que el programa se repite el día de mañana martes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde y ya el miércoles en YouTube. Un abrazo a la distancia y recuerde su compromiso de todos los lunes a las 10 de la noche con la política con P mayúscula. Un abrazo.